Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de ética. Bueno, voy a hacer la retroalimentación de la actividad pasada muy rápidamente. Dicen, según el video, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía de Platón y cuál es la diferencia entre la filosofía de Aristóteles? Bueno, la respuesta era que Platón está preocupado por encontrar la esencia de las cosas. Si recuerdan bien en las actividades anteriores, en las clases pasadas, veamos cómo Platón siempre buscaba la esencia, ya sea de la virtud, de la justicia, de todos estos conceptos, llegar a la verdad de qué son en sí. Pero en cambio Aristóteles es más práctico. Él le interesa hallar la función práctica de las cosas, para qué sirve. Entonces no tanto qué es la virtud en sí, sino para qué nos sirve la virtud. Bueno, y la siguiente pregunta es, según el video, ¿cuál es una de las frases más famosas de Aristóteles? Pues como yo les decía, el hombre es un animal político, como veíamos en el video. Lo que nos diferencia a los animales es la política en el sentido de llegar a acuerdos con otras personas, porque político viene del griego polis, que significa la ciudad o el pueblo. Entonces básicamente es la manera como interactuamos con los demás, con las personas que nos rodean y llegamos a acuerdos o soluciones a nuestros problemas. La siguiente pregunta, según el video, ¿cuál es la facultad o ciencia a la que pertenece el bien al que todos apuntamos? Entonces, como ya nos decía Platón, todos, sin excepción, siempre estamos en búsqueda de lo bueno, ¿sí? Entonces, Platón dice que hay personas que parecen que buscan el mal, pero es porque creen que ese mal es algo bueno, o sea, están engañadas con respecto a qué es lo bueno, pero en sí todos buscamos lo bueno. Aristóteles nos dice lo mismo, pero nos dice también o le añade que eso bueno que todos buscamos se encuentra en una ciencia o lo trabaja una ciencia en especial, que en este caso es la política. ¿Sí? La política se refiere a los acuerdos a los que llegamos en sociedad. La siguiente pregunta, según el video, ¿por qué para Aristóteles es importante la política? Entonces, la respuesta correcta era porque esta ciencia se sirve de las otras ciencias y nos indica qué debemos hacer y qué debemos evitar. ¿Por qué? Porque en la política, para llegar a acuerdos, creamos los que son las leyes. Entonces, las leyes están creadas como acuerdos sociales donde establecemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal serían los delitos o lo que va en contra de la ley. ¿Sí? Que son, las leyes son esos acuerdos a los que llegamos. Que robar está mal, que mentir está mal, que hacerse pasar por otra persona, suplantar la identidad de otra persona está mal. Entonces, todas esas leyes nos indican lo correcto y lo incorrecto, y por eso la política es importante para todas las personas. ¿Sí? Todos debemos de saber de política, debemos de saber de leyes. Bueno, y por último, según el video, para Aristóteles, ¿qué es más importante? ¿El bien del individuo o el bien de la ciudad? Entonces la respuesta era que para Aristóteles es mucho más importante el bien de la ciudad, es decir, el bien de la sociedad. El bien de todos o de la gran mayoría prevalece sobre el bien de una sola persona. ¿Sí? Porque entonces, como dice, ya que el bien de un mayor número de personas es preferible al bien de solo una persona. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que debemos dejar de ser tan egoístas y pensar solamente en nosotros y tener en cuenta que vivimos en una sociedad y que esa convivencia nos exige una responsabilidad con los demás, ¿sí? De no pasar por encima de los otros y no ir en contra de las leyes. Bueno, Aristóteles en este libro, Ética, en este libro, la ética,
de ética, nos dice que las cosas nobles y justas de las que trata la ética y que son objeto también de la política, presentan tantas diferencias y desviaciones que parecen existir solo por convención y no por naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice? Que la ética o las cosas nobles y justas de que trata la ética y la política a veces presentan muchas diferencias, es decir, para lo que una persona es justo, para otra persona no es justo. Entonces, todas estas diferencias parecen que nos indican que no son, que la justicia no es algo natural, sino que nosotros o la sociedad determina lo que es justo y lo que no es justo, según una convención, es decir, a partir de un acuerdo entre las partes. Entonces, por eso mismo, a veces las sociedades son tan diferentes. Para una sociedad es justa la pena de muerte y por eso en sus leyes y en su política se presenta la pena de muerte, y para otras sociedades eso no es justo. Entonces, eso es lo que nos indica Aristóteles, que la justicia parece no ser algo natural, sino que la impone la sociedad según sus creencias o su cultura. Entonces miren que ya de por sí Aristóteles empieza a tener diferencias con Platón en ese sentido, porque a Platón le interesaba era conocer la virtud o la justicia en sí. Entonces, ese en sí o esa esencia es, para Platón obligatoriamente es universal. Entonces, si se encuentra la esencia de la justicia, esa esencia de la justicia debe ser igual tanto para mí como para ustedes, porque sería la esencia. Sin embargo, Aristóteles nos dice que esa tal esencia es casi que inexistente o que le parece muy difícil hallarla. Entonces dice Aristóteles, dice, hemos de contentarnos entonces con mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático. Entonces ya Aristóteles parte del hecho de que no vamos a hallar la verdad de lo que es la justicia, sino que vamos a partir de un borrador o digamos de un significado de justicia, que puede no ser la esencia de la justicia, pero vamos a partir de allí. Bueno, entonces nos dice Aristóteles, es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada materia en la medida en que la admite la naturaleza del asunto. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un matemático que emplea demostraciones, que sabe que 2 más 2 es igual a 4, es una respuesta segura. No es lo mismo que el retórico que trabaja la política y la ética, que la estudia, no puede llegar a esa misma conclusión acerca de la justicia, no puede llegar a una respuesta como la justicia es tal cosa, así como 2 más 2 es 4, no, porque la justicia es de una naturaleza diferente a las matemáticas, una naturaleza más compleja. Bueno, entonces volviendo al tema del bien, ese bien al que todos apuntamos, al que todos buscamos, del que también hablaba Platón, entonces nos dice Aristóteles que ese bien supremo, eh, el nombre de ese bien supremo es la felicidad. Todos concuerdan con que todos buscamos, lo que todos buscamos realmente es ser felices. Pero entonces Aristóteles también dice, sobre lo que es la felicidad, la naturaleza de la felicidad, se discute y lo explican de modo muy diferente el vulgo, es decir, la mayoría de la gente, y los sabios. Los sabios, pues las personas que se dedican a estudiar este tipo de cosas. Entonces, esta parte es muy interesante porque entonces Aristóteles nos hace ver que muchos vemos la felicidad de maneras diferentes. Dice, pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles, es decir, cosas que se pueden tocar y manifiestas, como el placer, la riqueza, los honores, entre otras cosas. E incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma, piensa que la felicidad es la salud. Si es pobre, piensa que la felicidad es la riqueza. Y luego Aristóteles nos dice, pero algunos creen que aparte de toda esta multitud de bienes, existe otro bien en sí. Entonces, estas personas que creen que existen
que existe un bien en sí era Platón y los discípulos de Platón, los que seguían sus enseñanzas, que buscaban la esencia, y que este bien en sí es la causa de todos aquellos que sean bienes. Es decir, este bien en sí, esta esencia del bien, es lo que causa que llamemos bienes a todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen esa esencia. Bueno, luego Aristóteles se pregunta, entonces, ¿cómo vamos a empezar a conocer cómo llegar a esta felicidad? ¿Sí? Entonces dice él, no hay duda de que se ha de empezar por las cosas más fáciles de conocer. Entonces, para empezar a llegar a conocer cómo vamos a llegar a la felicidad o qué es la felicidad, debemos empezar por lo que conocemos. Bueno, entonces esta parte que dice Aristóteles es muy importante porque si vamos a empezar a conocer qué es la felicidad o cómo llegar a ella, debemos partir de lo que conocemos. Por esto, dice, por esto, para ser capaz de ser un competente discípulo de las cosas buenas y justas y en suma de la política, es menester que haya sido bien conducido por sus costumbres, es decir, debe ser una persona que tenga buenas costumbres, una buena educación. Entonces dice él, un hombre así tiene ya o puede fácilmente adquirir los principios, pero aquel que no posee ninguna de estas cosas, es decir, una persona que no se maneja bien ante la sociedad, debe escuchar las palabras de Hesiodo. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Hesiodo? Hesiodo era un poeta de la antigua Grecia. Hesiodo decía, el mejor de todos los hombres es el que por sí mismo, y eso también lo decía Platón en la última clase que vimos, cuando les decía el conocimiento de sí mismo, que realmente solamente podemos llegar a ese bien o llegar a la esencia de qué es lo bueno, conociéndonos a nosotros mismos. No lo vamos a encontrar en otra persona, sino que lo debemos encontrar en nuestro interior. Entonces Hesiodo también decía eso, es mejor, el mejor de todos los hombres es el que por sí mismo comprende todas las cosas. Es bueno a sí mismo el que hace caso al que bien le aconseja. Pero el que ni comprende por sí mismo, ni lo que escucha a otro, retiene en su mente, o sea, el que no, ni se toma el trabajo de conocerse a sí mismo y tampoco escucha los buenos consejos, dice Siodo, este en cambio es un hombre inútil, ¿sí? Porque ni se toma el trabajo de conocerse a sí mismo y tampoco se toma el trabajo de seguir los consejos de personas que de pronto son más sabias que él. Bueno, con esta última frase de Hesiodo terminamos aquí el video. Yo les voy a dejar una lectura también de este libro de Ética de Aristóteles. Y teniendo en cuenta el video y la lectura, les voy a dejar las preguntas. Entonces espero que hayan prestado atención. Si tienen alguna duda, me consultan por el interno. Espero que les vaya bien en la actividad y hasta luego.